Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 11 de julio del año 2025 y vamos a tener la conclusión de la lección número 2 de Escuela Sabática que hemos estudiado durante la semana y se ha titulado La zarza ardiente. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8. Sin lugar a duda, la zarza ardiente, un llamado muy especial para Moisés. Fue impresionante para él y le cambió la vida ese encuentro con Cristo Jesús. A los 80 años, ese llamado le dio dirección, rumbo y significado a su vida. Ante un llamado siempre existen dos disyuntivas: aceptarlo o rechazarlo. Moisés, aunque puso algunas excusas, finalmente aceptó y debía aceptarlo porque ya estaba preparado, pero Dios respeta nuestro libre albedrío. Y eso fue lo que estuvimos estudiando durante esta semana. Domingo 6 de julio, la zarza ardiente. Es interesante notar que el Señor utiliza una zarza para manifestarse a Moisés y hacerle el llamado. Pero ¿por qué una zarza? En realidad la zarza no era importante, pero cuando algo tan despectivo, tan feo, tan espinudo, en algo tan así se manifiesta la presencia de Dios, entonces se vuelve un instrumento importante como nosotros, aunque somos vasos de barro. Cuando la presencia del Señor se manifiesta en nuestra vida, entonces nuestra vida adquiere rumbo y significado e importancia. Dijimos, en realidad la zarza no era lo importante porque era maleza, fea y espinuda. Lo realmente importante es que el Señor se estaba manifestando por medio de esa zarza sin atractivo, pero en esos momentos se constituía en un lugar especial y santo porque Dios estaba allí, específicamente Cristo Jesús. Y en ese medio apacible del desierto y a los 80 años de edad, Moisés recibe el llamado de Dios para liberar a su pueblo, y lo recibe en ese momento porque ya estaba listo para llevarlo a cabo. Ya estaba preparado Moisés. Durante 40 años el Señor lo preparó en el desierto. Recordemos que cuando Dios llama, capacita. Lunes 7 de julio, el ángel del Señor. Esperamos a que a todo adventista le haya quedado claro este punto, que cuando en el Antiguo Testamento aparece la expresión el ángel de Jehová, en la mayoría de las veces se refiere a Cristo Jesús, y eso lo expresa con toda claridad la inspiración. Pero sin necesidad del espíritu de profecía se puede llegar a esta conclusión tan solo con la Biblia. Pero yo, un servidor, sí creo firmemente en el espíritu de profecía. Sin embargo, hemos demostrado esto tan solo con la pura Biblia a través de su contexto. ¿Y por qué se refiere a Jesús? Bueno, porque Jesús es quien se había de manifestar a la humanidad. Incluso se hizo humano para estar entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando Jesús realizó su ministerio, dejó bien claro que él había sido quien se le apareció a Moisés. Se atribuyó el mismo Señor Jesús habérsele aparecido a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Y por esa declaración los judíos querían matarlo. Martes 8 de julio, el nombre del Señor. Era de suma importancia para Moisés conocer el nombre de Dios, porque por medio de ese nombre se presentaría ante el pueblo. Aunque en realidad Moisés quería comprender la profundidad del significado del nombre de Dios. Moisés entiende que su Dios es un Dios cercano, un Dios personal, es un Dios eterno. Moisés entiende que en el nombre de Dios hay salvación, hay liberación. Jehová era conocido por Abraham, Jacob e Isaac, pero no habían entendido todavía la profundidad de ese nombre
hasta que llegó el tiempo de Moisés. Lo más maravilloso es que este nombre del Señor, yo soy el que soy, nos hace referencia a Cristo Jesús, nuestro Dios personal, nuestro Creador y Redentor, y que en el cumplimiento de la misión prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miércoles 9 de julio, 4 excusas. De todas esas 4 excusas, ninguna era válida, ninguna era de peso. No había ni siquiera una a la cual el Señor no le hubiera podido dar solución. Lo cierto del caso es que esas excusas las pone Moisés, note bien, porque la verdadera razón es que no quería aceptar el llamado. Pero el Señor le muestra con toda claridad que no había nada por lo cual se debería preocupar. Pero Moisés cayó en una necedad y el Señor lo tuvo que sacudir psicológicamente hasta que finalmente Moisés decidió aceptar la voluntad de Dios, porque entendió que eso siempre es lo mejor. Recordemos que cuando Dios llama, capacita, y que nunca nos deja solos, pero debemos aceptar siempre la voluntad de Dios a través de la misión que tenga para nosotros, aunque de repente nos pide que hagamos cosas que no nos gusten mucho. Jueves 10 de julio, la circuncisión. En esta ocasión la circuncisión sale a colación por una razón bien específica. Moisés se había rehusado sin circuncidar a su hijo menor, poniéndole, note bien, en esa acción, en circunstancias, poniendo al niño, a su hijo, en circunstancias bastante críticas para el pequeño. Pero además Moisés, como supremo líder del pueblo, debía ser ejemplo de obediencia, pero estaba dando un mal ejemplo al no obedecer y cumplir con lo que sabía que debía cumplir. Eso abría la puerta al pueblo de seguir su mal ejemplo. Su influencia era poderosa. ¿Con qué cara un líder podía pedir obediencia al Señor? Es decir, que el pueblo obedeciera al Señor si él mismo no era obediente. ¿Cómo puede un pastor hablar del respeto y el cumplimiento de las normas de la iglesia a sus miembros cuando él es el primero en violarlas y actuar de manera desordenada y desobediente? A Moisés eso le estaba costando incluso la vida, y también a cada líder desobediente que da mal ejemplo les costará la vida. Para estudiar y meditar. El dramático llamado desde la zarza ardiente fue probablemente la experiencia más transformadora de la vida de Moisés. Todos los otros momentos importantes de su vida, de su existencia, dependieron de su respuesta positiva y obediente al requerimiento divino de sacar a los hebreos de Egipto y conducirlos a la tierra prometida. Nosotros sabemos cómo terminó todo, pero pongámonos en el lugar de Moisés. Cuando estuvo en la zarza ardiente, había huido de Egipto para salvar su vida. Durante esos 40 años, una nueva generación de hebreos habría crecido, muchos de los cuales probablemente sabían poco acerca de él, o sabían o no sabían nada de plano, o habían sido informados distorsionadamente acerca de su persona. Sin embargo, ahora era llamado por Dios para guiar a este mismo pueblo lejos de una nación poderosa. No es de extrañar que al principio se mostrara reacio. Ahora escuchen lo siguiente: y sin embargo, esto tampoco es una excusa, ni siquiera de peso. Sí, era una tarea extremadamente exigente, pero imaginen lo que Moisés habría perdido si se hubiera negado definitivamente a aceptar el llamado de Dios. Tal vez habría desaparecido en las páginas de la historia, en lugar de convertirse en una de las personas o uno de los personajes más influyentes, no solo del ámbito bíblico, sino del mundo mismo, gracias al poder de Dios que obró en él. Queridos amigos y hermanos, sin duda alguna a cada uno de nosotros ha tenido su zarza. Por eso el Señor se le manifiesta a Moisés
a través de una zarza, ese hombre impetuoso, espinudo, rudo. Pero lo importante no era la zarza, sino aceptar el llamado de quien se manifiesta a través de la zarza y considerar su promesa y de estar siempre con nosotros en el cumplimiento de la misión. Y cuando eso sucede, entonces esa zarza, ese elemento, por muy feo, por muy despectivo que parezca, adquiere significado e importancia delante de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.